Niños, por favor, abran sus Biblias ahí en Génesis, capítulo 3. Muy extraño porque sí, no es usual para nada utilizar Génesis 3 para hablar de misiones. Recuerden, esta es nuestra semana de misiones, entonces terminamos semana de misiones el próximo domingo. Va a venir el pastor invitado, el hermano Tomás Brucci. Entonces, estamos en semana de misiones. Hoy es el último día para terminar lo que es nuestra promesa de fe. Ya estamos, creo, en el 5º año que hemos llevado a cabo la promesa. Entonces, Dios nos ha bendecido grandemente y ciertamente hemos sido privilegiados para poder ser copartícipes con estos misioneros a los cuales hemos comisionado y ciertamente a los cuales apoyamos. Entonces, una bendición, hermanos, este asunto de misiones. Muy bien, ¿por qué Génesis 3? Si ustedes observan, Génesis capítulo 3, lo que estamos viendo es la caída del hombre. Es decir, cuando Adán y Eva pecaron. Cuando esto sucedió, hubo varios efectos negativos. Obviamente sabemos algunos de ellos, vamos a ver, pero nos vamos a enfocar, hay muchos efectos secundarios que sucedieron a partir de la caída del hombre cuando Adán y Eva pecaron. Entonces muchas cosas ocurrieron. Vamos a hablar de algunos, no de todos en esta tarde. Entonces, la misión de la iglesia de Cristo, me refiero a la verdadera iglesia, no nada más nuestra iglesia local, sino la iglesia como un todo alrededor del mundo. La misión de la iglesia es participar en la misión de Dios. ¿Cuál es la misión de Dios? Bueno, Dios envió a su Hijo Jesucristo para deshacer los efectos de la caída del hombre. Sí, hubo efectos a causa de la caída del hombre. Y Dios envió a su Hijo Jesucristo para deshacer esos efectos causados por la caída del hombre. El propósito de Dios es reconciliar a su creación con su persona. Por eso Génesis 3 es importante. Debemos entender la caída del hombre. Cuando éste pecó por primera vez, dice la Biblia, porque el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, desde Adán y Eva, desde la caída, hubo un efecto por esa causa del pecado. Hubo un rompimiento de la relación de la humanidad con Dios. Y Dios Padre tuvo que enviar a su Hijo para deshacer esos efectos y para poder reconciliar su creación, la humanidad, con Él. Por ende, la misión o la labor de la iglesia como tal es impartir el Evangelio de Cristo Jesús para deshacer el efecto del pecado en la humanidad, reconciliándonos con nuestro Creador. No sé por qué me puse a pensar esto, yo creo que porque soy músico, no sé. Hace muchos años salió una película que ciertamente, posiblemente ustedes hayan visto, muy popular. Hace muchos años salió la película, yo creo que ya tiene unos 30 años. Era acerca de unos personajes que viajaron por los Estados Unidos tocando blues. La película es Los Hermanos Caradura. No sé si alguna vez lo vieron, pero si ustedes vieron esa película, hubo algo que ellos decían recurrentemente dentro de esa película, que era: estamos en una misión de Dios. Claro, era más blasfemo que nada y no estaban en una misión de Dios, pero era algo que ellos repetían a lo largo de la película. La realidad es que la iglesia sí está en una misión divina. La iglesia sí tiene una misión divina, la cual es impartir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo para la reconciliación del hombre con Dios. Cuando pensamos en la palabra misión, por lo general, o misiones, por lo general siempre pensamos en dos cosas, mayormente. Pensamos, obviamente, en la impartición del Evangelio
y pensamos en ayuda social y humanitaria. Porque por lo general en esos dos aspectos es la mayoría de las iglesias. Primero ayudan espiritualmente, te voy a impartir la palabra de Dios, el evangelio de la muerte, sepultura, resurrección y ascensión de Cristo Jesús. Y claro, si te puedo ayudar en cualquier otra área de tu vida, de forma social o humanitaria, lo haré por amor a Cristo Jesús. Pero lo principal es impartir el evangelio. Entonces, estos son los dos aspectos de misiones que son los más populares o conocidos. Pero como tal, la palabra misión, tenemos que empezar con eso. La palabra misión, ¿cuál es la definición de la palabra misión? Bueno, lo mencioné en la mañana. La palabra misión es una palabra latina, el cual significa llamado fuera o enviado para salir. ¿Okay? Entonces, ahorita vamos a hablar acerca de eso un poco más. Pero un misionero, entonces, es una persona que ha sido llamado fuera de su iglesia local para ir e impartir el evangelio en otra localidad. Fue llamado fuera de su iglesia local para impartir el evangelio en otra parte. Por eso, misioneros, llamado fuera de su iglesia, con la autoridad de su iglesia, comisionado por su iglesia para ir a impartir el evangelio. Este tipo de misioneros, si los queremos llamar misioneros profesionales, a eso se dedican. Se dedican de forma exclusiva a impartir el evangelio de la palabra de nuestro Señor Dios y son enviados por su iglesia para ir a otras partes del mundo. Su iglesia los envía para ir a China, su iglesia los envía para ir a Bolivia, no sé, a El Salvador, a donde sea. Entonces, eran miembros de esta iglesia, son miembros de esta iglesia y son enviados fuera para ir a otro lado. Entonces, esto es el misionero profesional. ¿Okay? Pero la realidad es que no es una cosa que nada más le corresponde a los misioneros profesionales. Misiones es algo para cada uno de los miembros de la iglesia. Todos debemos de estar en las labores de ministrar, de misiones, de dar el evangelio, muerte, sepultura y resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Para eso somos llamados. Esa es la misión de la iglesia, porque esa es la misión del corazón de Dios, la cual es el corazón de los hombres. Vamos a empezar con una oración en esta tarde. Señor Padre, le damos gracias por todo lo que usted nos ha dado. Gracias, Señor, por la salvación impartida gratuitamente por medio de su Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, porque por medio de Él nosotros hemos podido ser reconciliados con su persona, Señor Padre. Y ayúdenos a comprender que este ministerio de reconciliación es algo que nosotros, cada uno, debe de llevar a cabo. No solamente los que consideramos los misioneros profesionales, sino todos. Esta es la labor de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, le damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro único y propio Salvador. Amén. Muy bien. Un misionero es llamado fuera de su iglesia local, comisionado por su iglesia local para ir a estos otros lugares. Y entre cristianos debemos de ayudar a estos. Estoy todavía con el asunto de los misioneros profesionales. Yo creo que todos debemos de hacer misiones, no nada más los que consideramos misioneros como tal. Otra vez, eso es un deber de todos los cristianos, no nada más un grupo exclusivo, elite. No, todo cristiano debe de estar involucrado en misiones. Pero para ellos que sí son misioneros de tiempo completo, estos deben de ser apoyados por iglesias como la nuestra. Vayamos rápidamente, lo leímos en la mañana, pero vamos a verlo otra vez. La tercera epístola de Juan, y vamos a leer los versículos 5 al 8. Ahora, estos versículos son específicamente dados a una persona o un individuo. Su nombre es Gallo. Lo podemos ver en tercera epístola de Juan, versículo 1. El anciano Gallo, así se llamaba, el amado a quien amó en la verdad.
Entonces Gallo era un cristiano, Gallo era salvo, amaba la verdad, es decir, a Cristo Jesús, a Dios mismo, quien es el amor, y amaba a los hermanos en Cristo. Entonces Gallo los hospedaba, los traía a su casa, les ayudaba, les daba de comer, les daba dinero, les ayudaba en todo lo que ellos podían, porque estos misioneros iban de paso y llegaban a su casa porque tenían otro destino. Iban a ir hacia otro lugar, geográficamente hablando, para impartir el evangelio en aquel lugar. Entonces, como iban pasando, él tenía la responsabilidad de ayudarlo. Como todos los cristianos, tenemos la responsabilidad de ayudar a nuestros hermanos misioneros que imparten la verdad a lo largo y ancho de todo el planeta. Fíjense lo que dice los versículos 5 al 8 a Gallo. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, es decir, a los hermanos en Cristo, especialmente a los desconocidos. En otras palabras, hermanos cristianos que todavía no conozco. Por ejemplo, por aquí pasó el hermano Valdés Machín. Nadie lo conocía. Él vino, me habló por teléfono, lo hospedamos, lo amamos, le dimos una ofrenda de amor, posiblemente incluso lo apoyemos, porque él está impartiendo el evangelio y pasó por aquí y terminamos apoyándolo posiblemente. No lo conocíamos, pero aún así, como hermano en Cristo, él dejó de ser desconocido. Pero a este cristiano forastero nosotros lo hospedamos. Eso debe de ser la iglesia. Y también ayudar económicamente, y eso posiblemente va a ser nuestra iglesia con él. Preciosos son los pies de los que llevan el evangelio, dice la Escritura. Hermosos son los pies de aquellos que llevan el evangelio. Y es nuestra responsabilidad apoyarlos. Vamos a seguir con el versículo 6. Los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, de Dios, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Entonces, al impartir ayuda a estos hermanos que llevan el evangelio, a estos hermanos que son, vamos, como ya lo mencioné, misioneros profesionales, debemos de acogerlos, de amarlos y de ayudarlos en todo aspecto que podamos, ser hospitalarios con ellos. ¿Y qué es lo que dice aquí? Seremos entonces copartícipes juntamente con ellos, copartícipes en misiones. Entonces, la ayuda a cualquier misionero es una bendición porque implica que nosotros llegamos a tener o ser parte de ese ministerio a cual Dios le ha llamado. Son copartícipes junto con aquel misionero. ¿Saben cuál es el problema? El problema es el siguiente, que muchas iglesias han dicho, pues yo me siento conforme con simplemente pues aportar al misionero que está en China. Es más que suficiente, porque estoy cooperando, entonces yo tengo parte en su ministerio, entonces yo ya cumplí. No es nada más yo doy, el misionero va y por lo tanto yo soy copartícipe junto con él y es a mi favor porque yo le di. No es tan solo dar a los misioneros con amor, sino que usted también debe de ser un comisionado. Usted es un llamado de Dios para misiones. Recuerden, empezamos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, dice la Biblia. Este es nuestro Jerusalén. Sé misionero en tu Jerusalén, en tu área local. Trabaja aquí. Después de que hayas trabajado aquí, entonces vamos a enviar a gente a Judea, al área alrededor de nuestra Jerusalén. Por ejemplo, esta iglesia, por medio del hermano Félix, tenemos, y el hermano Felia, está el ministerio allá en Libertad. No está aquí.
está en Samaria. También tenemos el ministerio que está en Buenavista, con el hermano Armando. Hemos extendido el ministerio afuera, pero eso no y obviamente si nosotros tenemos misioneros foráneos, o si vamos al extranjero, entonces a toda la tierra, ya hemos salido. Pero el hecho de que nos hemos expandido hacia otros lugares no implica que el ministerio aquí ya ha terminado. El ministerio de Jerusalén sigue activo. Ok. Otra vez, ¿cuál es la misión de Dios? La reconciliación del hombre con el Padre por medio de Jesucristo. Vamos rápidamente a 2 de Corintios. 2 de Corintios. Vamos a regresar a Génesis, no lo he olvidado. 2 de Corintios, capítulo 17 en adelante. Entonces, 2 de Corintios, capítulo 17. ¿Qué dice? Hermanos, como siempre, no le entiendo mi letra. Pero bueno, la reconciliación del hombre con el Padre. Hay un versículo que dice: reconciliaos hoy con Dios. Hablando de la salvación, debemos estar reconciliados con nuestro Señor. Ese es el que estoy buscando. Ok. 2 de Corintios 5. Ok, pero vamos a empezar a leer desde el 17. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo, ¿sí? Ok, de modo que si alguno está en Cristo, es decir, si eres salvo, nueva criatura eres, o sea, por causa de la regeneración. Las cosas viejas pasadas, he aquí, todos son hechas nuevas, soy nueva criatura, todo es nuevo en mí. Y dice el 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Entonces, ¿qué es el ministerio de Dios? Que yo sea su criatura reconciliado con Él por medio de la persona de Cristo Jesús. Antes de la salvación, antes de que yo comprendí lo que Cristo había hecho en la cruz por mí, yo no estaba reconciliado con Dios. Yo no era salvo. Cuando yo comprendí el sacrificio que Cristo hizo por mí en la cruz y su victoria en la resurrección y ascensión híjole, fue entonces que yo llegué a ser hijo suyo y fui reconciliado con el Padre. Dice, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. A ver, vamos a volver a leer eso. Y nos dio, es decir, a nosotros los cristianos, todos, el ministerio de la reconciliación. En otras palabras, el dar el evangelio, el hacer misiones, el de ir e impartir muerte, sepultura, resurrección, ascensión de Cristo Jesús, para la reconciliación del hombre con Dios, no es un trabajo exclusivo del misionero profesional. Dice aquí que a todos, es decir, la iglesia toda, tenemos la responsabilidad, dice, se nos ha dado, se nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, si usted mismo ha recibido a Cristo como su único y propio Salvador y usted en su persona ha sido reconciliado con Dios por medio de Cristo Jesús, ahora a usted también se le ha dado el cargo de ir y llevar ese mismo evangelio a otros para que ellos sean reconciliados también. A todos se nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Debemos de impartir el evangelio. Y muchas veces yo he escuchado esto, y de muchos aquí de la iglesia, y no nada más de la nuestra, de muchas. Ay, pastor, es que
Yo evangelizo y le hablo a mi vecino, le hablo a mi vecina, le hablo al tío, le hablo a la tía y nadie quiere escuchar y ya me cansé hasta decirles que se van a ir al infierno si no aceptan a Cristo Jesús como su Salvador y ya, pastor, hasta me duele el corazón, ya no quiero que rechacen el evangelio. Déjame decirte que eso no depende de ti. Porque el asentimiento, la aceptación y la apropiación del mensaje del evangelio no depende de ti. Depende del Espíritu Santo trabajando en el corazón de la persona. Tu trabajo como cristiano únicamente es impartirles la palabra de Dios. Si ellos aceptan o no, no depende de ti. Tu trabajo es ser obediente e impartirlo y punto. Porque a todos se nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Dios nos ha encargado a nosotros esta palabra de reconciliación. Por lo tanto, no es suficiente con simplemente dar tu dinero a los misioneros que vienen de fuera o que van a otros lados. Eso es insuficiente, porque la carga empieza desde Jerusalén. La iglesia local y cada uno de nosotros tenemos la orden de impartir ese ministerio, ese evangelio de reconciliación. Dar dinero no es suficiente. Y nuevamente, si usted imparte el evangelio y es rechazado una y otra y otra y otra vez, entiendan que no los están rechazando a ustedes, están rechazando a Cristo Jesús. Y la aceptación, la apropiación y el asentimiento de ellos no depende de ustedes tampoco, depende de Dios, porque la salvación es suya. En nuestra lectura de Génesis 3, con la cual iniciamos, aprendemos acerca de los efectos, como ya mencioné, producidos a causa de la caída del hombre. Pero no solo eso, sino que en Génesis 3 aprendemos también cuál es nuestra responsabilidad como hijos suyos. La misión de Dios, como ya mencionamos, es restaurar aquello que se perdió en la caída. ¿Qué se perdió en la caída? Pues vamos rápidamente, Génesis capítulo 3, versículo 8. ¿Qué aprendimos con la caída? Génesis capítulo 3 y versículo 8. Dice, y oyeron, esto es después de que pecaron, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Okay. Entonces ellos pecaron, se dieron cuenta de lo que habían hecho, no lo comprendían del todo. Es la primera vez que había entrado el pecado al mundo, entonces seguramente estaban hasta confundidos de los acontecimientos que acababan de ocurrir. Entonces ellos terminan pecando y ¿qué dice? Pues voy y me escondo, ¿no? ¿Qué pasó entonces? De haber tenido una relación íntima con la persona de Dios en el huerto, ahora han perdido eso. La caída, uno de sus efectos fue que se perdió esa relación. Ellos se escondieron de Dios. Esa relación entre Dios y el hombre queda dañada a partir de ahí. Y no había regreso atrás. Más adelante en Génesis 3, al final del capítulo, nosotros observamos que ellos son sacados del huerto del Edén. Y se pone un querubín ahí con una espada de fuego para que ellos no regresaran. Es decir, no hay vuelta atrás. No pueden regresar a tener esa comunión que alguna vez tuvieron. Se perdió esa comunión con Dios totalmente. Dios ya no les permitió regresar al huerto y tener esa intimidad que tenían con Dios. Dejó de existir. La caída hizo que esa relación íntima con Dios se perdiera. Pero en Cristo Jesús,
hay la restauración de nuestra relación con el Creador. Claramente, la Biblia nos dice, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos. La salvación únicamente es por medio de la persona de Cristo Jesús. Y en ningún otro hay salvación. La salvación no es por tu obras, que tú te portes bien o tú hagas lo bueno, que tú guardes los mandamientos. Eso no te lleva al cielo. Lo que te lleva al cielo es la obra redentora de Cristo Jesús, la obra consumada de Cristo Jesús. Nada más te trae la salvación, nada más te puede reconciliar con Él. Esa es la única manera de tener una restauración en la relación íntima con Dios. Otro efecto que vemos de la caída del hombre es que también no solamente trajo una separación entre la relación de Dios con el hombre, sino también causó un rompimiento entre las relaciones humanas. Las relaciones humanas empezaron a tener problemas a partir de la caída. ¿No me cree? ¿Qué fue lo que dijo Dios? ¿Qué hiciste, mujer? Y ella dice, la serpiente es la culpable. ¿Y qué le dijo Dios al hombre? ¿Tú qué hiciste, Adán? Y él dijo, la mujer que tú me diste. Entonces, últimamente, se empiezan a romper las relaciones, ya no hay esa intimidad, ya hay un problema entre las relaciones humanas a partir de la caída del hombre. Esa intimidad en la relación humana quedó quebrantada y ya lo vimos en el capítulo 3, lo leímos. Es más, vamos a verlo. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? El hombre respondió, la mujer. Entonces le echa la bolita a ella, toma. Esto no había ocurrido antes. Ahora ya hay un problema familiar. Hay un problema en la relación humana. Entonces hay un problema o un quebrantamiento entre la relación entre el hombre y Dios. Y la caída también causa un rompimiento entre la relación entre hombre y hombre. En este caso, hombre y mujer. ¿Sí me entiende? Ok, dice. Y el hombre respondió, la mujer que me diste, entonces le echa la culpa también a Dios. No solamente fue culpa de la mujer, sino fue culpa tuya también, Dios, por habérmela dado. Eso es exactamente lo que está diciendo. La relación o la intimidad queda totalmente abolida. Dice, y el hombre respondió, la mujer que me diste, versículo 13, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó. No fue mi culpa, tampoco fue. Y comí. Y Jehová dijo, Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las veces, entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Cosa muy interesante, eso implica que antes de que la serpiente hiciera eso, o la serpiente volaba o la serpiente caminaba, porque previo a la caída la serpiente no se arrastraba sobre su panza. Entonces esta fue una maldición que se le impartió a la serpiente. Entonces, si no te arrastrabas, ¿cuáles son las opciones? O vuelas o caminas. ¿Okay? Muy interesante. 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, obviamente hablando de la persona de Jesucristo en su futura venida. Pero el asunto es de que ya iba a haber problemas constantes, las relaciones ya no iba a haber. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera tus dolores, etc. Bueno, ya no lo sabemos, un montón de otros efectos que ocurrieron a causa de la caída. Pero lo importante es, lo que estamos viendo, son las relaciones quebrantadas. Se quebró primeramente la relación entre el hombre y Dios.
Y a causa de eso también se rompe la relación que el hombre tiene con otros hombres, o en este caso con su esposa. Por eso hay tantos problemas. Todo es a causa de la caída. El reconciliarnos hoy con Dios implica reconciliarnos con Dios para también poder tener una buena reconciliación y relación con otros hermanos, otros seres humanos. Nuestro ministerio de reconciliación, entonces, como tal, no solamente es impartir el Evangelio, muerte, sepultura, resurrección y ascensión, para que si el Espíritu Santo trabaja con esa persona sea salva, sino que nuestro ministerio también es de reconciliación entre unos y otros. Por eso también es que nosotros damos consejería. Muchas veces, cuando hay problemas entre relaciones humanas, es el pastor que va a ayudar. Es el pastor que va a tu casa, o algún ministro que va a tu casa y te ayuda en cuestiones de tu relación con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. Hay consejería matrimonial porque nuestro trabajo es de reconciliación, tanto para con Dios como también con el prójimo. De hecho, esta es la razón por la cual hay muchos ministerios también de manera, y son misiones también. Por ejemplo, hay iglesias que tienen, ¿cómo se llaman estos? Bueno, los anexos, pero centros de rehabilitación y ese tipo de cosas. Hay muchas iglesias que se dedican a eso. ¿Por qué? Para la reconciliación del prójimo. Les imparten el Evangelio y les ayudan para que estos sean restaurados con la civilización, con la sociedad, y pueden reincorporarse. Entonces vemos el lado evangélico y vemos el lado social. ¿Por qué? Porque con la caída eso fue lo que se dañó. La relación con Dios y la relación con el prójimo. Ahora, sabiendo esto, ¿cómo podemos nosotros involucrarnos más en misiones? Bueno, simplemente al preguntarle a tu hermano en Cristo, ¿en qué te puedo servir? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué necesidades tienes? ¿Cómo puedo orar por ti? Todo esto es ministerio. ¿Me permites abrir la Biblia y tener un estudio contigo? Ser de ánimo por medio de la palabra de Dios a otro hermano en Cristo, para que éste mejore su relación tanto con Dios Padre como también con el prójimo. Esta es la misión de todo cristiano, porque todos somos dados el ministerio de la reconciliación. Una cosa interesante es que cuando hablamos de ser copartícipes en misiones, eso también es muy importante. Algunos dicen, yo no me junto con alguien que yo no voy a trabajar, o sea, como cristiano. Yo no quiero ir a trabajar con ese hermano, no, me cae mal. Y aparte cree esto y nada, fuchi la guacala. Entonces no son buenos consiervos. Nosotros somos consiervos los unos de los otros. Claro está que no voy a ser consiervo con cualquier persona. Voy a ser consiervo y cooperar en ministerios junto con un individuo o una iglesia que sea de mi misma fe en cuestión a la doctrina básica. Porque si este individuo no es como tal de mi misma creencia doctrinal, no estoy hablando de bautistas y de denominaciones y presbiterianas, me refiero
a la doctrina de los apóstoles. Si una persona tiene esa misma doctrina, especialmente en cuestión a la salvación, que éste diga, la salvación es por gracia por medio de la fe, no por obras, traída únicamente por Cristo y no por trabajo humano, entonces yo puedo trabajar con ese individuo. Y que diga, la salvación no es por el bautismo, es por gracia. Yo puedo ser un copartícipe en ese ministerio y ser consiervo suyo. Ciertamente dice la Biblia que no permitamos incluso a dejar a nadie entrar a nuestra casa que tenga otra doctrina. Por lo tanto, sí tenemos que tener cuidado con quién nos juntamos para impartir el ministerio de reconciliación. Porque de no ser así, entonces empiezo con el asunto del ecumenismo. Y si entramos en el asunto del ecumenismo, entonces vamos a tener un gran sinfín de problemas que se van a causar. Porque no somos de la misma doctrina de los apóstoles. Vamos a ver ese último versículo. Segundo de Juan. Segunda epístola de Juan. Versículos 9 al 11. Ay, ay, ay. 5, 9 al 11. No. ¿Qué dice? Estoy en primera, disculpen. Ok, segundo de Juan 9 al 11. Vamos a leerlo. Segundo de Juan 9 al 11. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esa doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido, participa en sus malas obras. En otras palabras, yo no puedo ser copartícipe con una persona que no tiene las mismas doctrinas que yo, porque a la hora de impartir el Evangelio, su versión del Evangelio va a ser muy distinta a lo que yo conozco como Evangelio. Y si yo me junto con él, entonces yo voy a terminar siendo copartícipe suyo en una mentira, en lo que es falso. Entonces, no creemos en el ecumenismo. No todos son hijos de Dios. No todos entienden qué es la gracia. No saben qué es la salvación. Y por lo tanto, con ellos yo no puedo participar, porque de participar yo mismo estoy condenándome y condenando a otros. Sin embargo, la gran comisión es de predicar, ir. Lugar tras lugar en la Biblia se nos dice que cada uno de nosotros tenemos esa responsabilidad. Vamos a ver algunos versículos de los primeros de los evangelios y también del inicio de la iglesia. Si nosotros nos vamos a Mateo capítulo 28, versículo 19 al 20, nuestro Señor Jesucristo le dice a los creyentes judíos: id por todo el mundo y predicar el Evangelio, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces dice: id a todo el mundo y predicar. Ese es nuestro deber. Ir a todo el mundo y predicar. No es exclusivo para misioneros profesionales, es para todos. También Dios lo dijo a sus discípulos en el libro de Marcos. Vamos a Marcos y vamos a verlo en Marcos. En Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16, se le dice a los discípulos: y Pilato quería... No, ese no es. Marcos 16, 15 y 16. Dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda la criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán las lenguas, etc. Entonces se nos dice que vayamos a todo el mundo, ahí también. Bueno, a los discípulos, para ser específicos. Lucas, el doctor Lucas también lo dijo.
Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24 y versículos 45 al 49. Dice la palabra de nuestro Señor. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos al tercer día, lo cual es el Evangelio mismo en un solo versículo, y que se predicase en su nombre, ahí está, el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Juan también lo dijo. Juan lo dijo a cada uno de los santos. Vamos a verlo. Juan capítulo 20. Del versículo 21 en adelante. Pero Juan capítulo 20, del versículo 21 en adelante. No lo vamos a leer todo, pero dice: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Recuerden, salir, enviado fuera. Él nos envía. Somos misioneros. Dios nos ha llamado a ser embajadores suyos, como Pablo nos habla, nos menciona Pablo, que somos embajadores suyos. Bueno, no lo leímos, pero en 2 Corintios 5, ahí viene. Finalmente, en el libro de los Hechos, el muy famoso capítulo 1, versículo 8. Hechos 1, 8. A la iglesia, en el día del Pentecostés, un poco antes del día del Pentecostés, Cristo Jesús le dijo a la iglesia: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto es lo que Dios nos ha dado. Nos ha dado el ministerio de la reconciliación, la impartición de su muerte, sepultura y resurrección. Y es el Espíritu Santo que mueve corazones y se convence de pecado, de juicio, para que esas personas conozcan a Cristo Jesús y reconciliarlos con el Padre. Nuestro trabajo simplemente es ser obedientes e impartirlo. Misiones empieza en casa. Misiones no se trata nada más de que le damos dinero a tal misionero que está en Japón. Eso no es suficiente. Todos somos embajadores. Si usted ha recibido a Cristo Jesús como su único y propio Salvador, no descuide el ministerio al cual Dios le ha llamado. No descuide el ministerio al cual Dios le ha llamado. Todos los llamados, todos los santos somos embajadores. Tenemos esa responsabilidad. No solo recae sobre pastores, misioneros y evangelistas, sino toda la iglesia. Misiones es mucho más que recoger dinero para ministerios que están ajenos y fuera a los nuestros. Realmente yo pienso a menudo de nuestra iglesia. Yo no voy a sus casas, hermanos, a menos de que me lo pidan, y con gusto voy y los visito. Yo no me meto en sus vidas, a menos de que ustedes tengan un asunto y necesiten de consejería. Entonces yo no sé qué es lo que usted hace en su casa o cómo se conduce en su trabajo, pero muchas veces yo me he preguntado si nuestra iglesia, Centro Bíblico de Gracia, realmente está impartiendo el trabajo de evangelización. Solamente usted lo sabe, porque yo no estoy metido en su casa, en su trabajo. Solamente usted sabe si verdaderamente está trabajando para el Señor, haciendo el trabajo de reconciliación. Espero que usted sea honesto consigo mismo y que comprenda que ese ministerio
nos toca a todos. No depende de uno o dos o los elite. Toda persona que ha sido hecho santo, que ha sido adoptado a la familia de Dios, tiene esa responsabilidad. Espero que el Espíritu Santo ponga verdaderamente una carga en su corazón para impartir el Evangelio, el ministerio de reconciliación. Vamos a orar. Señor Padre, gracias le damos por su salvación preciosa que usted nos ha impartido gratuitamente mediante la obra redentora de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque lo que Él hizo en la cruz del Calvario y la victoria que tuvo sobre la muerte es lo único que debemos demostrar y es lo suficiente. No se necesita de nada más que la obra consumada de Cristo Jesús, por lo cual le agradecemos infinitamente. Gracias, Señor, por la bendición de poder estar aquí juntos como hermanos, estudiando este hermoso tema de misiones, del ministerio de la reconciliación. Le pido, Señor, que su Espíritu Santo esté trabajando en corazones para que nosotros, Señor, podamos impartir el Evangelio y usted tenga la honra y la gloria. Gracias, Señor, por darnos el privilegio de ser usados por usted, Señor Padre, para la expansión de su Evangelio. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo le agradecemos por todo. Amén.